Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor dándole gracias por el regalo, por ese tesoro, esa piedra preciosa que nosotros podemos tener en nuestras manos. Amén. Y algo que resalto, muchas palabras resalto de ese video, pero dice, la Biblia no es solo un libro, es la palabra revelada de Dios a través del Espíritu Santo. No es un libro más, no es un libro más. Y dice la palabra en segunda de Timoteo 3:16, todos la sabemos, ¿verdad? ¿Trajeron sus Biblias? No importa si la tienen en el celular, ábrala hoy en el celular. Vamos a leer palabra de Dios, amén. Porque estamos en el mes de la Biblia, en el mes de la palabra, no en el mes del libro como tal, sino la palabra que está ahí escrita, plasmada para nosotros por el amor, por el deseo, por la gracia de Dios para nosotros. Porque Dios vio que era necesario que quedaran plasmadas sus palabras para nosotros, amén. Entonces vamos a leer, dice segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero que vayamos también a Josué 1:8, que todos conocemos también esta palabra. Amén. Dice que nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, entonces, cuando tú guardes la palabra, cuando tú medites en ella, cuando tú la atesores en tu corazón, dice, entonces. O sea, la palabra te prospera. Amén. La palabra te bendice. Pero no en una sola cosa, y dice claramente, en todo, mi amado, no en una partecita y en una pequeñez, no, es en todo lo que concierne a tu vida, la palabra lo hace por ti, amén. Y por eso el Señor dice que no es posible que ella se vaya a apartar de nosotros, que necesitamos trabajar en el estudio, en la palabra, en el meditarla, porque en Timoteo dice, segunda de Timoteo dice, es inspirada por Dios, es el único libro escrito por inspiración del Espíritu Santo. Dios inspiró a sus profetas, a los profetas de Él, a los que Él vio gracia, en los que Él quiso depositar ese galardón de escribir y de llevar el mensaje de su palabra. Hombres y mujeres, hombres de Dios, que proclamaron y profetizaron la palabra guiada por el Espíritu Santo. No hay otro libro, mis amados, no hay otro libro en el mundo y sobre la faz de la tierra que pueda ser inspirado por el Espíritu Santo. Y yo quiero en esta mañana sacarte de un peligro muy grande que nosotros vivimos y nos asedia todo el tiempo. Y es el peligro de que nos lleguemos a dar veracidad de otros libros que salen anexos a la Biblia. Nosotros conocemos muchas religiones y prácticas espirituales que se llegan a hacer hasta sectas espirituales por causa de lo que dicen. Y yo me identifico mucho porque, no sé si ustedes lo recuerdan, siempre lo he dicho, yo nací en el evangelio adventista. Yo soy adventista por parte de mi abuelita. Yo tenía como 5 añitos cuando empecé a ir a la iglesia adventista. Y yo formé parte de las prácticas y ritos religiosos de la iglesia adventista. Muy pequeñita. Como era una niña, pues yo obedecía. En eso se me quedó el libro porque lo iba a traer, era las memorias de las historias bíblicas. Era un tomo de 12 tomos, que ya no me quedan sino 2, pero son solo historias bíblicas que nos leían a nosotras cuando éramos niñas, que están escritas en la palabra.
Pues yo crecí con ese librito y me quedaron solo 2 tomos porque los otros los he venido regalando a niños, porque hoy en día que los he comparado están escritas las historias bíblicas del Nuevo Testamento, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección y redención, amén. Entonces hoy en día yo le enseño y le leo esas historias a mi nieta, pero ya con la revelación de que salí de un error, amén. Salí de un error, entonces yo con esa revelación de haber salido de un error le puedo enseñar las santas escrituras a la nena. Entonces el librito está con muchos dibujitos, pero yo le pongo la Biblia al lado y le digo, mira mami, también en la Biblia habla de esta historia y se la muestro, amén. Sino que ahí la expresan y la cuentan de una manera didáctica y bien creativa para que los niños la puedan captar. Exactamente, la ilustran, ¿sí? Entonces, yo salí de ese error porque los adventistas dicen que ellos tuvieron una profetisa, una mujer que no podemos negar que fue una mujer usada por Dios, como mi abuelita, que fue una mujer usada por Dios, una mujer que dio testimonio de su vida con Dios, que me enseñó el evangelio de Jesucristo, que me guió, y por eso es que creo que hoy, porque esa semilla que mi abuelita sembró en mí, hoy ha dado un fruto, amén. Pero yo logré salir del error en el que tal vez ella no salió, no sé, yo no me compete a mí juzgarlo, solamente Dios lo va a juzgar. Pero la iglesia adventista tuvo una mujer muy de renombre y se llamaba Elena de White. Elena de White se declaró profetisa y profeta de la iglesia adventista, y los escritos que ella hacía, hizo muchos escritos, prácticamente creo que sacó, acá lo tengo anotado, sí dice, sacó como 100 libros escritos, pero el asunto era que ella, muchas personas lograron después de tantos estudios revelar que ella no era una profeta del Señor. En el año de 1844, el 22 de octubre, ella aseguró que era la venida del Señor y toda la gente la siguió, y hasta ese día el Señor no vino y hasta el día de hoy estamos aquí, amén. Y muchas cosas. Entonces se ha declarado que no, pero ellos son los que afirman que hay que guardar el sábado, pero la palabra dice, cuando nosotros estudiamos y revelamos, nos revela el Señor la palabra, que el reposo de Dios no se trata de un día. El reposo se trata del sosiego, de la paz, de la serenidad que tú puedas encontrar en Cristo, en ese plan de salvación, ese plan de redención. Ese es el reposo que tú debes encontrar. En el reposo debes vivir, y no es un solo día. Todos los días de nuestra vida necesitamos reposar en el Señor. Porque el reposar, ¿sabe qué es, mi hermano? Confianza, seguridad, tranquilidad. Y eso es lo que produce la palabra en nosotros. Cuando tú tomas la palabra, la atesoras en tu corazón, cualquiera que sea, la palabra va a traer paz, regocijo, confianza, descanso a nuestra alma. Sí, pastor, descanso. Entonces, ese era el propósito de Dios, que su palabra quedara plasmada. La palabra del Señor tuvo, la escritura tuvo los principios antes de Cristo, porque se escribió el Antiguo Testamento, pero después de Cristo, que era lo que para ti y para mí es más importante, a partir del momento en que tú y yo le entregamos la vida a Cristo, ahí nuestra vida y nuestro destino tomó un rumbo diferente. Y es desde ese momento, 100 años después de Cristo, se empezaron a publicar los escritos de la palabra. Hay mucha historia por leer, por profundizar, para poder entender los planes y los propósitos de Dios por el cual está escrita esta palabra. Pero lo más importante que tú y yo necesitamos saber es que está en la revelación del Espíritu Santo, no hay otra. Los mormones también tienen un profeta que se llama José Smith.
Y él también hizo libros y él decía que la persona que no le diera veracidad y que nos dijera que esa palabra estaba inspirada por Dios estaba perdido. O está perdido, porque los mormones existen hasta el día de hoy. Los católicos también sacaron libros apócrifos, que es el de canon. 7 libros apócrifos. Exacto. Se me enreda la lengua. Bueno, sí, mis amados. Entonces, hacen como quieren, pero el Señor dice en su palabra que no hay sino una sola verdad. Que no hay sino una sola palabra y tenemos que tener cuidado porque esos son los peligros en los cuales podemos estar. Y hay hombres en este tiempo que sacan libros y sacan revistas, los testigos de Jehová con una revistica, el Atalaya, tienen varios libros, el reino de Jehová, el reino de los cielos, y ellos aseguran que ellos son la única iglesia que se va a salvar. Perdónenme, mis amados, pero quiero sacarlos y que tengamos mucho cuidado, porque ¿cuántos de nosotros no nos golpean en la puertica? ¿Cierto? Pero tampoco tenemos por qué menospreciar, porque hay algo que yo encontré que me dejó sorprendida. Ellos menosprecian al pobre. Ellos no les gusta la pobreza del inmigrante. Ellos dicen que les da ganas hasta de vomitar. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor amaba a los pobres, los necesitados, los desvalidos, que la obra de redentora del Señor vino para todos los que estábamos perdidos, y yo era una pobre perdida. Yo no sé si tú, pero yo sí era una pobre perdida, que no tenía salvación, que no tenía vida eterna, que no tenía Cristo en mi corazón, y por eso me estaba hundiendo en el pecado y en la inmundicia. Pero cuando vino Cristo y me sacó de allí, pude tener una nueva vida, una nueva renovada, una vida transformada, una vida llena del poder y del Espíritu Santo. Y así creo que está la tuya, mi amado. No olvidemos de dónde nos sacó el Señor y el propósito por el cual Él dejó escrita su palabra. Así que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe, mis amados. Nadie nos puede engañar. Porque dice la palabra, conoceremos la verdad. Dígalo duro, conoceremos la verdad. Libres, amén. ¿Libres de qué? Libres, cuando tú conoces la verdad, eres libre del yugo de la desesperación, eres libre de la tristeza, eres libre de la amargura, eres libre de la pobreza, eres libre de la pobreza espiritual, mi amado, de la pobreza física, eres libre de la enfermedad. Cuando tú conoces la verdad escrita en la palabra de Dios, hay libertad en todas las áreas de tu vida, y alrededor tuyo fluye la presencia de Dios, y todas las promesas de Dios fluyen alrededor de tu vida cuando tú conoces la verdad del evangelio. Por eso dice, el evangelio es Cristo, y el evangelio es solo palabra de Dios, Biblia. Amén. Y cuando dice que la meditemos, porque cuando tú meditas la palabra, dice que la palabra te va a redarguir. ¿Qué es el redarguir de la palabra? El redarguir es contradecir, impugnar. La Biblia nos muestra nuestro pecado. La Biblia nos muestra nuestra debilidad. La Biblia nos muestra nuestra carencia. La Biblia nos muestra nuestros vacíos. La Biblia nos muestra nuestros dolores, nuestras ataduras. Y solamente lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que te va a liberar. Yo puedo ministrar en tu vida lo que hay dentro de mi corazón para ti, pero si tú no lees la palabra de Dios, si tú no la escudriñas, si tú no la atesoras en tu corazón, si tú no te fortaleces en esa palabra, puede posiblemente que lo que yo haga no pase del techo. Porque la obra redentora no la hago yo. Yo no te puedo dar la salvación. Yo te enseño cómo llegar a la salvación, pero ese no es mi trabajo. Yo no soy quien para darte lo que tú necesitas. Tú tienes uno solo que te va a dar lo que necesitas. Tú tienes uno solo que te va a dar lo que necesitas.
yo te enseño, yo te ayudo y yo por amor oro por ti, pero la tarea es personal. La tarea es, yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer. Y Dios me lo ha enseñado en este tiempo. Nosotras, ustedes lo saben, somos unas guerreras de Dios y amamos, sufrimos con el que sufre, lloramos con el que llora, nos duele la circunstancia. Pero yo no me puedo quedar al lado tuyo lamentándome como tú. Cada uno tiene sus propias luchas, ¿verdad? Cada uno tiene sus propias cargas. Incluso Jesús, cuando estuvo trabajando su ministerio 3 años, que fue 100% hombre y 100% Dios, Él vivió como tú y yo vivimos. Él tuvo la necesidad que tú y yo tenemos. Él hizo todo para poder enseñarle a la gente cómo subsistir en este mundo perverso. Pero mucha gente no le quiso copiar, como hoy en día la gente no quiere copiar. Y estudiando este tema, Dios puso en mi corazón que hay muchas personas que forman parte de la iglesia que tienen letargo espiritual, que tienen una venda en los ojos que no se les ha caído, cuando la palabra dice que cuando tú entras a la presencia del Señor, el velo se cae. Porque Cristo murió para que se rompiera ese velo que había en medio de nosotros. Y ese velo se rompió con Cristo. Ese velo se rompió con Cristo. Y yo creo y puedo declarar hoy que en el nombre de Jesús, el velo que tú puedas tener hoy se rompe en el nombre de Jesús. Porque el Señor puso en mi corazón que ministráramos un avivamiento de la palabra. Vienen tiempos difíciles, mis amados. Yo no te puedo decir que no van a venir. Sí, ya los están anunciando. La misma palabra lo está diciendo. No sé el día ni la hora, no sé cuándo ni cómo, pero los tiempos difíciles, ya estamos en principios de dolores. Ya estamos en el ay de Dios. Ya estamos, mi amado, así que lo único que yo puedo decirte en esta mañana, prepárate, levántate. Si estás dormido, despiértate. Si no quieres despertar, pídele al Señor que te ayude, pero que no te encuentre Él dormido, que no te encuentre en pereza espiritual, que no te encuentre vendado de los ojos, porque la palabra tiene todo para que tú seas libre. Aleluya. La palabra del Señor me enseña que hay 89 versículos para la salvación y más. 89. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, Cristo. Y la iglesia nace a través, desde el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Ahí nacimos nosotros y entramos a formar parte del pueblo de Dios. Como un injerto, fuimos injertados a ese vástago de David por la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tú no hiciste nada, mi amado. Fue por amor. Porque su pueblo no lo recibió, nos tocó el turno a nosotros. Es un privilegio, amén. No lo merecíamos, ni siquiera tal vez estábamos en la lista, pero fuimos sensibles al mover de Dios. Fuimos sensibles a su obra redentora. Fuimos sensibles de mi abuela, mi propia madre. Juzgaba a mi viejita, qué pecado. Y a mí me daba pesar porque le hacían la vida imposible a la abuela. Como hoy tal vez me la hacen a mí también. Porque si tú hoy en día le dices algo a un nieto y el hijo no entiende cosas de Dios, entonces, ay, mamá tan cansona, no, tampoco se ponga así, mamá, no, déjeme la educación a mí de mi hijo. Así me dice mi hijo. Porque viene persecución y está escrito. Viene la persecución por causa de que tú quieres establecer una verdad en tu casa.
Viene la persecución, pero tú no te puedes poner a pelear y a hacer guerra, porque el enemigo quiere eso, división de familias, división de hogares. Tú lo que tienes es que orar y darle gracias al Señor, porque la obra redentora se va a cumplir en nuestras vidas y en nuestra casa. Porque la palabra del Señor dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La tarea tuya y mía es orar. La tarea tuya y mía es declarar lo que dice la palabra. Entonces la palabra está escrita para que tú la creas, para que tú te la aprendas, para que sepas que ahí tienes la arma de Dios. Porque dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús para derribar las fortalezas. ¿Y cuál es el arma más poderosa? La palabra. Yo le cito al enemigo o a la circunstancia, pero no todas las circunstancias, o sea, hay cosas que suceden por causa de mis comportamientos. También hay cosas que suceden por causa del llamado y del ministerio. Si persiguieron a Pablo, a Pedro, que eran los pegaditos a Jesús, ¿qué pueden hacer también con nosotros que estamos defendiendo una verdad? Debemos sentirnos privilegiados. Privilegiados. Y yo le decía el jueves a una hermana, no pelee más con su esposo, déjelo tranquilo, no lo atormente más. Dios hace la obra. La misma palabra dice que si usted dice, ¿no? Lo dice que quiera tú que no has renegado del Señor, tú santificas a tu marido. Y si tú crees eso, pues cada vez que usted se halle con su esposo, usted va a saber que lo está santificando y que lo que hay en usted será traspasado en él, porque usted y él son una sola carne. Entonces no tiene por qué pelear, mi amado ni mi amada. Cada vez que usted se halla a su esposo o a su esposa, recuerde esta palabra y santifíquelo, bendígalo, únjalo, tóquelo desde la cabeza hasta la punta de los pies y profetice la palabra sobre él, y verá que la palabra se va a hacer viva y eficaz y va a cambiar y transformar a ese hombre o esa mujer. Con los hijos, con las finanzas, con todo. Levántese, mi amado, levántese. Nos toca levantarnos ya no podemos estar más quietos ni más dormidos. El Señor me dice, dígale a la iglesia que se despierte, que se levante, que se pare. No puedes estar dormido. Y si tienes algo en contra del Señor o en contra de cualquier circunstancia, recuerda que Dios tiene todo planificado para ti y para mí. Nada sucede por casualidad, tiene unos planes. Hay circunstancias de la vida que Dios las permite por su voluntad permisiva, porque Él necesita que tú aprendas, y ya es tiempo de aprender. Ya no te puedes quedar en la escuela, en el kinder. Ya tienes que estar maduro en el Señor. A estas alturas de la vida, donde se nos está anunciando la venida del Señor Jesucristo y tú todavía tomando leche materna, es necesario que empieces a comer maduramente las viandas del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay 48 versículos de liberación espiritual y muchos más. Lucas 4, 18, 19. El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para poder llevar las buenas nuevas a los pobres. ¿Ve que el Señor ama a los pobres? El Señor no me lleva a los ricos. Dios me lleva primero a los pobres. Y si no, aquí diría, el Señor te ha ungido para que lleve las buenas nuevas a los ricos, ¿no? Esos ricos se convierten después de cuando ven los testimonios. Pero por ahora el Señor dice a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que sufren, a pregonar la libertad a los cautivos, a los que están atados, a los que están en prisiones, a darle vista a los ciegos, a los que no quieren ver. Pero hoy, en el nombre de Jesús, mi hermano, si usted está ciego, yo declaro que el Señor le devuelve la vista espiritual. Y si usted está sordo, hoy declaro éfata, que se abran sus oídos y venga la revelación de la palabra del Señor y usted la viva con autoridad. Ese es el poder que Dios nos da para ser libres.
Esa es la palabra que usted tiene. Yo me declaro libre, Señor. Yo fui ungida. Es la palabra para nosotros. No espere que venga un hombre de Dios a decirle, hermano, el Señor me dice que le diga que el Señor te llama a liberar a los cautivos. No, usted mismo se la puede profetizar. Usted mismo la puede declarar para usted y para su casa. Romanos 13, 12, 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas o envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. Mi amado, este es un tiempo para caminar en santidad. ¿Cuántos lo creen? Tiempo de caminar en santidad. Si usted está mal, mi hermano, quiero decirle que este es el tiempo, no hay más tiempo. No juegue con Dios, no juegue con su palabra. Dios no puede ser burlado. Tiempo a que sus hijos no, empiece a guerrear, empiece a establecer el reino de Dios y su justicia, establezca el poder de Dios en casa, y al pecado llámele pecado, no permita ni consienta el pecado bajo su techo. No importa, ya a usted no la quisieron, ya no la van a querer. Sí, de verdad. Si a mí mis hijos que tienen el uno 38 y el otro 33, si no me creen todavía, ya no me van a creer. Ya el que les va a hacer, les va a cambiar y les va a redurir el corazón es el Señor. Solamente mis oraciones le digo: Señor, tráelos con lazos de amor, tráelos con lazos de amor. Y ayer gemía por mi casa pidiéndole al Señor misericordia, misericordia. Un día sentí profundamente decirle a mi hijo: papi, yo quiero decirte que si algún momento tú ves que yo no estoy, es porque el Señor me llevó con él. Y sabe que dijo: ay, tan ridícula. Le dije: no, quiero que lo sepa, porque yo he cumplido la tarea. Le he enseñado y le he dado buen testimonio de vida, porque para la gloria del Señor aprendí a ser una mujer de testimonio, dentro y fuera de la iglesia. Y nadie puede decir lo contrario, ni nadie puede acusarme, porque gracias a Dios, por la gracia de mi Padre, me ha ayudado a dar siempre un buen testimonio. Amén. Entonces, yo cumplo, pero la palabra está escrita para nosotros. Hay 67 versículos de sanidad y más todavía, pero yo no los pude escribir todos, ni tampoco pues los memorizamos todos, pero lo importante es que gracias a Dios tenemos este libro. Gracias a Dios tenemos Biblias de estudio. Gracias a Dios tenemos diccionarios bíblicos. Yo personalmente le digo: mi amado, usted en el celular no estudia la Biblia, y eso sí, perdóneme, pero se lo digo de corazón de parte del Señor. Usted no la estudia en el celular, porque usted está viendo la Biblia y enseguida le mandan un trin de pornografía, trin de TikTok, trin y trin y trin, y usted es tin, 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 tin. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Y yo le doy gracias al Señor por este material. Y le digo: Dios, guárdame, Señor, y ayúdame de que yo vaya a vivir tal vez el momento de la persecución, donde cuando yo viajo me llevo una maleta pequeña y es la de mano, y ahí va todas mis Biblias, la de estudio, el diccionario. Entonces usted dirá: ay, pero la pastora, ¿por qué no lleva un computador? No, me gusta andar con esto, con mis cuadernitos, mírelos, escritos, que tengo un poconón de cuadernos que serán la herencia de mis hijos. Si el Señor me lleva con él y mis hijos no se van con Dios porque no quieren obedecer, yo ya libro mi responsabilidad, pero les queda esto. Es una herencia que yo les dejo, la herencia que les dejo a mis hijos, de todos los estudios y todo lo que investigo de parte del Señor y las palabras proféticas y reveladas que Él me da. Pero por el hecho de que Él me las da a mí, no quiere decir que yo vaya a declarar una veracidad o una doctrina de una palabra que Dios me había dado. Dios me la da a mí, pero la verdad profética. Y segunda de Crónicas 20:20 dice que el que cree en Jehová prospera,
El que cree en Jehová tiene, venga, la leo aquí rápido que la tengo porque ya se nos acabó el tiempo. Segunda de Crónicas, la segunda parte dice que creemos en Jehová nuestro Dios y estaremos seguros. Creemos en Jehová nuestro Dios y estaremos seguros. Pero también dice, y creemos a la palabra de los profetas inspirados por Dios y seremos prosperados. Pero este versículo no lo podemos sacar de un contexto. Cuando habla de que creamos a la palabra del profeta, es a los profetas bíblicos. A Jeremías, a Isaías, a Zacarías, a Joel, los menores y los mayores. Esa es la palabra profética más veraz que Dios nos dejó. Y son los profetas que Dios estableció para que nos enseñaran su palabra. Yo me guardo y me cuido mucho y tengo mucho cuidado porque la palabra dice peligro. En rojo con una raya negra, peligro. En este tiempo, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, que se llaman ellos mismos con el propósito de embelezar. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo está necesitado, porque la gente no ha creído lo que dice la palabra, porque no te has afirmado en la palabra. Como dijo hoy Consuelito, no te has comido el rollo de la palabra de Dios, no lo has digerido, no lo has puesto aquí en el estómago, donde empieza como los 7 estómagos de una vaquita, ¿no? A digerir y a digerir y a digerir. Y solamente cuando está bien digerido es cuando la podemos hablar. Entonces, por eso es que la iglesia se confunde y estamos en los tiempos peligrosos donde la iglesia puede caer en la apostasía, mi hermano. ¿Y cuál es la apostasía? La iglesia que, conociendo la verdad, se desvía del camino del propósito de Dios y al final del camino se va a perder. Esa es la iglesia apóstata. La iglesia apóstata también es aquella que, conociendo la escritura, usted no la cree. Usted no la cree, mi hermano. Porque es mayor la circunstancia en usted, es mayor lo que usted profetiza de su boca de la circunstancia. Estoy pobre. Anoche un pastor me dejó entristecida, un pastor reconocido en Ecuador. Le dieron una mala noticia, claro, es una mala noticia de salud. Pero él, hablando todavía, se acuerda de la pobreza de su niñez, que yo era pobrecito. Entonces yo, cuando le mando el audio, le digo: pastor, no sé qué decirle porque usted lo sabe todo, porque usted conoce la palabra, usted es un pastor, allá es un locutor, se llama apóstol, se llama profeta. Pero entró en un tiempo de melancolía, de angustia, de temor, de saber que se va a morir. Que eso le dijeron los médicos, pero él lo creyó. Y yo le dije: pastor, cada ser humano es responsable de lo que recibe y de lo que desecha. Porque la palabra me dice a mí muchas cosas. Y en sanidad dice que el Señor Jesucristo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todos mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Quién? Tu sanador. Esa palabra fue dada en el Antiguo Testamento, pero yo la creo. ¿No la creo? Sí, yo la creemos, mi amado. La creemos. Y aún en las peores circunstancias podemos decir que el Señor es nuestro sanador. Y yo quiero decirte en esta mañana, independientemente de lo que digan las circunstancias, de lo que digan los médicos, de lo que diga la economía, de lo que diga el mundo entero, yo quiero decirte que Cristo está sobre la iglesia, de que el Señor tiene una mano levantada a favor de nosotros, de que mientras tú y yo estemos sufriendo, el mundo esté sufriendo violencia, tú y yo como iglesia somos la que la arrebatamos la circunstancia con la palabra. Ponte de pie, mi amado. Arrebatamos. Yo quiero orar por ti. Alabanza, por favor. Y ya nos vamos, se nos pasó el tiempo, Dios. Pero yo quiero decirte que declaro en el nombre de Jesús un despertar espiritual para tu vida. Yo declaro, levante tu mano y si quieres recibir esa palabra. No vamos a hacer el llamado porque se fue el tiempo, pero si tú quieres recibir un avivamiento espiritual, un avivamiento de la palabra, levanta tu mano y ponte ahí en la presencia del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora preciosa, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor.
y va a obrar en cada uno de ellos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Yo oro, Padre, para que tú pongas el querer como el hacer de tu buena voluntad en sus vidas, para que la palabra rompe y quiebre todo yugo de esclavitud, Señor. Y si hay alguno que está enceguecido en esta mañana, yo declaro y profetizo que se quita toda venda de los ojos, Señor. Que se rompe ese velo que no le ha dejado ver lo que tú tienes para cada uno de ellos, Dios. Yo declaro que de su interior van a correr ríos de agua viva, porque hoy en el nombre poderoso de Jesús, desde el vientre, allá desde sus entrañas, yo arraigo la palabra, Señor. Yo declaro que se van a despertar. Yo declaro que se van a levantar. Hoy te digo, iglesia, te levantas, te levantas, te levantas, te levantas, te levantas en el nombre de Jesús. Te levantas de la pereza espiritual. Hay muchos aquí que cuando van a leer la Biblia se duermen. Hay muchos. Y si tú quieres ser honesto, levanta tu mano. Porque hay muchos de los que van a leer la Biblia y se duermen. Pero el Señor quiere quitar ese letargo espiritual, esa pereza espiritual. Señor, hoy la quita. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. En el nombre de Jesús. Porque hoy hay un avivamiento en este lugar. Hoy hay un avivamiento. Yo profetizo un avivamiento en esta congregación, Dios. Un avivamiento en la palabra. Un avivamiento en la relación, Señor. Un avivamiento espiritual, Padre. Porque tu palabra es verdad, Señor. Y no vuelve vacía en esta mañana. Adora un momentico ahí al Señor, ya para reírnos, hermano. Ya para despedirnos. La piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, él se levantó. De entre los muertos al tercer día resucitó. ¿Sabes algo? La muerte él venció con poder, se levantó, nos dio